¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues reapareció Andrés Manuel López Obrador, lo hizo este fin de semana abordando el tema de Cuba, de lo que pasa precisamente en la isla con las presiones por parte de Estados Unidos, con esta asfixia que incluso ha tenido ya una repercusión este día con un apagón severo en aquella república. Vamos a analizar a fondo qué representa la reaparición de Andrés Manuel, cómo impacta, qué es lo que nos dice en este discurso, con mi querida y admirada Diana Valenzuela, una de las mejores analistas de su generación y con quien tengo el enorme placer de platicar. Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? No, bueno, pues un gran privilegio poder estar aquí contigo, con tu querida audiencia y bueno, pues muchas gracias por tus palabras. También un gran compañero, muy admirable tú y bueno, pues todo tu recorrido y todo tu trabajo. De ti ando aprendiendo. No, hombre, muchas gracias, queridísima. Uno aprende de ti. Oye, pues la primera pregunta que te diría es, ¿cómo entiendes la reaparición de Andrés Manuel López Obrador o cómo nos ayudas a entenderla en el marco precisamente de este contexto geopolítico que se viene dando con Cuba, con las presiones de Estados Unidos? ¿Cómo valoramos la presencia de Andrés Manuel? Bueno, fíjate que es interesante que esa es la tercera vez que reaparece Andrés Manuel, ¿no? Y lo ha hecho en momentos muy claves, ¿no? Él antes de terminar su mandato como presidente de la República y como, bueno, digamos que gestor de esta cuarta transformación, él ha sido muy respetuoso con el mandato de su sucesora, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República. Y estos tres momentos en que ha aparecido han sido sin duda estratégicos, ¿no? La primera vez que apareció fue votando el 1 de junio de 2025 por el Poder Judicial, algo completamente simbólico, ¿no? Porque a pesar de que hay una disyuntiva, por ejemplo, entre lo que puede interpretar la oposición y lo que puede interpretar la propia militancia con respecto a las apariciones de AMLO, pues uno de los mitos era que estaba escondido, ¿no? Era que ya no quería aparecer porque le tenía miedo al pueblo y bueno, mil suposiciones que por supuesto fueron erradas como la mayoría de los comentarios y de las interpretaciones que hace la oposición. Entonces sale, vota por el Poder Judicial, un Poder Judicial que ahorita ya está democratizado, que además votamos toda la ciudadanía. La segunda ocasión lo hace en noviembre de 2025, cuando la presión sobre Venezuela y la presión imperialista de Estados Unidos pues está a tope, ¿no? La extorsión, por ejemplo, que vivió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo con el tema de aranceles, fue sin duda un momento álgido que para todas y todos los mexicanos pues nos hizo, yo creo que unirnos más, ¿no? Y decir, bueno, vamos a estar con la presidenta, vamos a respetar cada una de sus decisiones y por supuesto yo recuerdo que había quien decía, pues ni modo, ¿no? Si toca de repente ir a enfrentar al gran imperio, pues lo hacemos, ¿no? Todo por esta gran patria, este gran pueblo, ¿no? Que es el pueblo de México. Y esta es la tercera ocasión que reaparece y reaparece otra vez en un momento clave, ¿no? En un momento otra vez donde el neocolonialismo de Donald Trump y por supuesto todas estas políticas injerencionistas, intervencionistas y también genocidas y terroristas que está implementando Estados Unidos en el mundo, pues comienza ahora a poner a señalar la isla de Cuba, ¿no? Una isla que sabemos que fue un imperio de Estados Unidos en 1959. Fulgencio Batista, pues, es derrocado por Fidel Castro y por, bueno, todo los militares, bueno, los paramilitares y toda la guerrilla socialista de Cuba. Y pues entonces, a partir de ahí se empezó a gestar un régimen económico, un modelo o un reordenamiento social diferente al capitalismo, ¿no? Diferente a, por ejemplo, a todos aquellos regímenes que habían estado como dominados y también enfrentándose a ese neoliberalismo rapaz. Entonces, en esta tercera reaparición de Andrés Manuel López Obrador, pues sin duda otra vez vuelve a poner en el centro algo que se le conoce como el humanismo mexicano, ¿no? El hecho de todo el tiempo estar pensando y estar contrastando ideas, pero no solo eso, sino decir, bueno, los pueblos tendríamos que estarnos uniendo, los pueblos teníamos que estar incluso pensando en cómo cohesionar y cómo llegar a una paz, ¿no? Mucho más generosa entre nosotras, nosotros, y entonces enfrenta de una manera muy elegante las amenazas y también el bloqueo económico que tiene Cuba contra, que tiene Estados Unidos contra Cuba, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan como todas estas interpretaciones y todas estas formas de analizar esta reaparición de Andrés Manuel entre la militancia, ¿no? Y la oposición, ¿no? La militancia, por supuesto, ve en Andrés Manuel un horizonte ético, un horizonte moral, ¿no? O sea, porque el significado histórico
de su gobierno, bueno, pues fue básicamente terminar con aquellos privilegios, derrocar un régimen neoliberal y todas las referencias políticas, incluso ahora que deja el poder Andrés Manuel, pues siempre ponen a la oposición como muy nerviosa, ¿no? De qué está pasando, porque además el llamado de Andrés Manuel es a solidarizarnos con Cuba, ¿no? No es un llamado de división, no es un llamado en donde busque confrontar dos polos totalmente opuestos de cómo hacer política y además de cómo ejercer el poder, sino lo que está haciendo es llamar a la ayuda humanitaria de un pueblo que hasta ahora no ha sido tratado como con dignidad, ¿no? De un pueblo que hasta ahora, a pesar de todo, ha resistido a bloqueos económicos, ha resistido además a las constantes amenazas coloniales de Estados Unidos y pues evidentemente este es uno de los símbolos y uno de los proyectos colectivos más interesantes de Andrés Manuel López Obrador, porque además mucha de la militancia y muchos de los que antes eran militantes y ahora están en la toma de decisiones en el país, pues evidentemente hacen caso al llamado. Él llamó a donar, ¿no? A donar dinero a una cuenta y muchos de nosotros, pues lo que hicimos fue decir sí. O sea, creo que es parte de esta justicia humanitaria y también es parte de esta nuevo entendimiento de cómo se ejerce el poder desde los espacios privados, pero también desde los escenarios públicos, que sin duda es esta escenografía que va marcando nuevamente un ritmo que no tiene nada que ver con estas presiones económicas, ¿no? Sino por el contrario, que tiene que ver con procesos emancipatorios latinoamericanos. A ese punto iba, querida Diana, y aprovechando tu expertise que tienes con el trabajo de los pueblos, recomendarle a la audiencia que te siga en YouTube con un contenido siempre muy, muy interesante. Y los pueblos ante un avance de un hegemón que se niega a morir, que se niega a perder, y que hace unos días veíamos el escudo de las Américas como una forma más de un atentado contra las soberanías. ¿Cuál crees tú que es el papel de los pueblos? Y cómo se relaciona precisamente con este llamado Andrés Manuel cuando habla de pueblos, habla de que el pueblo mexicano apoya al pueblo cubano. Bueno, sin duda es primera un posicionamiento ideológico, ¿no? Un posicionamiento en el cual pone al ser humano, a las personas, a las y los seres humanos, pues como centro de esta decisión política, ¿no? A mí también me resulta muy interesante lo que dijo hoy el rey de España, ¿no? De que en efecto en la conquista o lo que conocemos como este periodo histórico de conquista, que en realidad fue pues nuevamente saqueo y colonialismo, pues sí hubo decisiones que me parece que comentó que habían sido bastante cruentas, ¿no? Como, no me acuerdo si la palabra que usó fue aberrantes, pero hoy sí se refirió a que había habido, digamos que escenarios y además sucesos que habían sido muy crueles, ¿no? Para la humanidad. El rey de España. Entonces, eso aunado con este proceso neocolonial en Cuba, pues imagínate en qué periodo de la historia estamos, ¿no? Por un lado, se reconoce que hace más de 500 años hubo prácticamente otra vez un genocidio en el cual terminó y exterminó a grandes partes de la población que en ese tiempo eran originarias en México, y ahora pues prácticamente está sucediendo lo mismo, no nada más con Cuba, ¿no? Venezuela también tuvo un proceso de intervención, Gaza, lo que está sucediendo en Irán, entonces hay procesos ahorita que están siendo marcados por esta forma de haber entendido el poder de una manera demasiado, ¿cómo decirlo? Pues demasiado violenta, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de los pueblos originarios, aquí en México hay 68 pueblos que están reconocidos como originarios. El otro día preguntábamos que cuál era la lengua oficial en México y pues evidentemente muchos decían el español, el castellano, ¿no? El latín, y pues no, en realidad en México no hay una sola lengua oficial, sino hay 364 variantes lingüísticas y 68 lenguas oficiales. ¿Eso qué quiere decir? Que México tiene una multiculturalidad que está reconocida en la Constitución. Y eso también nos habla de cómo los propios pueblos en nuestro país han resistido a esta forma colonial, por ejemplo, de interpretar el mundo, ¿no? De comunicarnos. Por ejemplo, en México, el otro día también lo comentábamos, es muy difícil que alguien te contrate y que en uno de los requisitos venga a hablar náhuatl, hablar tzotzil, hablar celtal, ¿no? Hablar una de las lenguas originarias, precisamente porque pareciera que están en desuso, ¿no? O pareciera que hablar una lengua originaria, pues lo que te hace es ponerte en desventaja ante un escenario prácticamente ya castellanizado. Entonces, estas formas de entender la resistencia desde los pueblos, México yo creo que es uno de los escenarios más atroces, incluso por así decirlo, porque ha habido mucho le llaman epistemicidio, ¿no? Y mucho lingüicidio, porque nosotros, digamos que fuimos parte o somos parte de esa complicidad colonialista dentro de nuestros propios pueblos, ¿no? Ahora que, por ejemplo, llega la cuarta transformación desde el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta ahora,
incluso en su segunda aparición, cuando escribe este libro de grandeza, dice: la grandeza de México está en sus pueblos originarios, ¿no? Porque resisten, porque forman nuevas alternativas, incluso de generar economías, porque crean nuevas formas de colectividad y de comunalidad, que si nosotros volteáramos a verlos, por ejemplo, tendríamos un mundo mucho más armónico, ¿no? Conviviendo incluso con el medio ambiente y sin romantizar a los pueblos originarios, pues respetando incluso, por ejemplo, la otredad, ¿no? Y estas formas de irnos entendiendo como personas. Entonces, por ejemplo, la negación constante de la diversidad cultural, lingüística y de cosmológica, por ejemplo, que hay en el mundo, pues es un poco lo que aterra a aquellos que se asumen como estos mercenarios de la libertad, ¿no? Porque hablan mucho de libertad, pero lo que en realidad hacen es secuestrar esta diversidad de pensamiento y no querer entender que hay otras formas de colectividades económicas, ¿no? Por ejemplo, la forma en cómo Cuba pudo ir insertando el régimen económico que ellos asumen como socialistas, pues es parte de esta inclinación hacia otras formas de entender el mundo, ¿no? Como algunos teóricos le llamaban el sistema mundo. ¿Y por qué no le conviene a las grandes élites? Porque evidentemente eso no les genera acumulación y excedente de riqueza. Y prácticamente porque el cuidado del medio ambiente para economías diversas, diversificadas y economías alternativas, pues sí es precisamente uno de los ejes centrales de la organización comunitaria, ¿no? No lo es así, por ejemplo, para las grandes élites, que lo único que buscan, y nos hemos dado cuenta a través de la historia, pues es el saqueo, por ejemplo, de los recursos naturales. Basta, por ejemplo, con revisar ahora cuál es el conflicto que hay entre Estados Unidos y Venezuela, que ha sido por el petróleo, y el conflicto también ahorita entre Estados Unidos e Irán, ¿no? Que es prácticamente porque en Irán está uno de los estrechos que comercia el 20% del petróleo en el mundo, ¿no? Entonces, no es una guerra o no es una forma de entender estas organizaciones internacionales a partir del bienestar social, como sí lo está haciendo México, ¿no? Sino es a partir de volver a explotar todos estos recursos que para ellos les generan ganancias millonarias. Entonces, la erradicación todo el tiempo de la forma en cómo las comunidades originarias, los pueblos originarios se organizan, son una amenaza latente y constante para el imperio, ¿no? Por eso hablar de colonialismo para México le abre una gran herida, ¿no? Porque no nada más fue en la época colonial de 1521, por ejemplo, que se dio la conquista, sino en la actualidad, por ejemplo, el desmantelamiento de las diferentes organizaciones de los pueblos originarios, pues también ha sido una herida grave porque pues la lengua que más hablamos aquí pues es el español, y si no es el español es el inglés. Entonces imagínate, ¿no? El imperio se va colando por cada poro que se deja abierto en los pueblos, ¿no? Y si en esta ocasión, por ejemplo, Cuba está siendo amenazada por el imperio, pues lo que teníamos que hacer es voltear a ver a Cuba, porque sabemos que constantemente Estados Unidos está buscando territorios para invadirlos y para saquearlos. No para ejercer libertad o no para llevar democracia, sino por el contrario, la democracia para Estados Unidos es traducida en esclavitud, en explotación y en generar únicamente acuerdos para que los grandes millonarios y las grandes élites que viven en Estados Unidos sobrevivan y mantengan ese imperio latente. ¿Cómo, cómo valoras el impacto Andrés Manuel desde el plano de vista local? Es decir, la emoción que genera por un lado y caray, el sesgo, el odio que genera por el otro. O sea, me llamó mucho la atención. En parte nos lo comentabas en la primera pregunta, pero centrándonos en esta reacción en donde de inmediato se van encima de él opinadores, conductores que parecería que estaban hasta dormidos en domingo y de repente salen, pero por todos lados atacando sin ningún tipo. ¿Qué representa esa figura Andrés Manuel, tanto para un sector de la población que, como bien los decías al principio, señala algo Andrés Manuel y ese sector de la población lo sigue de una forma u otra por el mismo liderazgo que puede alcanzar? Y del otro lado, pues una animaversión, yo creo que no le he visto hacia ningún otro político o política incluso en nuestro país. Oye, pues no, hace una semana ya estaban ya estaban diciendo que estaba muerto el pobre Andrés Manuel López Obrador y él ahí en su rancho, ¿no? Seguramente nada más leyendo las fake news. Pues es interesante porque en este movimiento político, ¿no? Que es el de Morena, el de la Cuarta Transformación, ¿no? Que sigue el segundo piso con la doctora Claudia, pues sin duda Andrés Manuel es un referente moral y simbólico, ¿no? Algo que
también ocurre de manera constante, por ejemplo, en otras tradiciones políticas de América Latina, ¿no? Lo que fue, por ejemplo, en su momento Hugo Chávez, ¿no? Lo que representó Fidel Castro, lo que está representando ahorita Maduro, que podríamos estar en disyuntiva, por ejemplo, de si estamos de acuerdo con su forma de haber conducido Venezuela o no. Pero lo cierto es que hay escenarios donde de repente estos simbolismos nos llevan, por ejemplo, a encarnar líderes que sin duda seguimos, ¿no? Y tratamos como de consecuentar, ¿no? Y ser como muy constantes en entender su pensamiento. Y por ejemplo, en el caso de López Obrador, sin duda él encarna esta transformación que en México, por ejemplo, cuestionó privilegios. Y este cuestionamiento de los privilegios a muchos tocó fibras muy sensibles porque evidentemente les hizo y les obligó a pagar impuestos, ¿no? Algo que era del pueblo, pero que con eso se habían hecho millonarios, ¿no? Reconfiguró, por ejemplo, el mapa del poder, tanto que ahorita se está discutiendo el plan B, ¿no? El plan que quiere llevar a la política a moralizarla, a moralizar el sistema partidista en nuestro país y que para otros, pues sin duda esta forma de reaparición de Andrés Manuel López Obrador, pues representa una ruptura con este orden político que se había estado administrando durante décadas, ¿no? Y en América Latina, precisamente, tenemos muchos liderazgos que encabezan cambios profundos, ¿no? Que además amenazaron al poder de una manera estratégica, pero sobre todo, y esto es muy importante porque no sucede ni en cualquier proceso histórico y tampoco sucede en cualquier país, que es un proceso que acompaña el pueblo, ¿no? Que el pueblo ya está politizado y que además dejamos de volvernos como agentes individuales, como aquellas doctrinas, por ejemplo, económicas que hablaban del individualismo y el egoísmo, y entonces nos vamos convirtiendo en estos proyectos colectivos que lo que buscamos es precisamente un bienestar, y ahora que Andrés Manuel reaparece en la vida pública, están estos dos polos, ¿no? Están aquellos que ven este resurgimiento como una amenaza nuevamente a este revivir, ¿no? Y a este simbolismo, por ejemplo, de querer dejar atrás nuevamente este capitalismo y este neoliberalismo rapaz que lo que hizo fue profundizar desigualdades sociales, y están aquellos que buscamos, ¿no? La forma de transformar a la sociedad, de transformar a la colectividad, pues a través de esta ayuda humanitaria, o bueno, no sé, esa palabra de ayuda es un poco paternalista, pero pues sin duda lo que está pasando ahorita es que en realidad Cuba sí está requiriendo que todos los ojos del mundo estén sobre la isla, porque ya vivió un proceso de esclavitud, ya vivió un proceso en el cual lo que se hacía era tener al pueblo sometido, y lo que estaríamos buscando ahorita no nada más sería el que dejara de estar Cuba en el ojo de Estados Unidos, sino además que terminara con ese bloqueo económico, ¿no? Porque Cuba además es un país con gente brillante, es uno de los países que tiene el menor índice de analfabetismo a nivel mundial, que tiene uno de los mejores sistemas de salud, y tendrían que ser un ejemplo constante en un mundo donde estamos ahorita atravesados por muchas carencias sociales y por muchos derechos que tendrían que ser prácticamente un deber del Estado cumplir en sus ciudadanos. Mi querida Diana Valenzuela, yo de verdad te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, que nos permitas aprender tanto de ti, que engalanes precisamente este canal. Muchísimas gracias, querida. Al contrario, Jesús, pues todas las veces que me invites, yo voy a estar aquí con ustedes.